soy poder infinito, yo soy poder, yo soy co-creación constante. Yo soy poder infinito, yo soy poder, yo soy co-creación constante. Anulo y renuncio a la castidad, la transformo en amor y plenitud total. Celebro mi cuerpo, mi esencia vital, honro la vida en su danza astral. Anulo y renuncio al celibato, lo transformo en amor sagrado. Abro mi alma a la conexión, comparto mi vida con el corazón. Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy es el boicot de tu inconsciente y los puntos ciegos que no estás viendo, de aquello que se repite y no sabes cómo desprogramarlo, cómo salir de esa rueda de hámster que mantiene atrapado a la persona, pero no porque la persona quiera, justamente de forma consciente, sino porque hay una programación dentro del proceso de gestación, del proceso de los 0 a 8 o 9 años, o heredado del clan familiar, cultural o del sistema también que se ocupa mucho, el sistema artificial, de reprogramarnos para el beneficio de algunos pocos y la pobreza y carencia de muchos. Hace unos días una persona me dice: Alejo, a lo que yo me dedico, por ejemplo, a artesanías, que incluso a veces hay actividades que son menospreciadas y tienen que ver mucho con el contenido de valor que se entrega a través de un arte que puede llegar a ser muy potente en el momento de conectarse con esa energía. Pero bueno, de todo lo que puede llegar a ver dentro de los dones y talentos de cada uno, esta persona se sentía desvalorizada por ese familiar y me decía yo, porque le dije esto, porque le dije lo otro, y dentro de lo que le dije también, valga la redundancia, es este punto: mientras más quieras justificar tu postura, más te encierras en la jaula de la creencia que defiende esa postura. Porque cuando uno está convencido y siente el valor de lo que hace, no tiene que andar explicándole a nadie, ni a familiares, ni a conocidos, amigos, ni nada, ni de cuánto cobra, ni por qué lo hace, ni cómo lo hace, porque es algo que proviene internamente desde esa autovaloración y reconocimiento. Porque están muy tomadas de la mano junto con el miedo a no ser reconocido, no ser integrado. Recordemos estas áreas también que Bert Hellinger en Constelaciones Familiares dice de pertenecer, la jerarquía dentro de la familia y la armonía. Entonces el miedo, que en la mayoría de los seres humanos está latente o encubierto, es el no pertenecer. Entonces hago todo lo posible para que ser aceptado dentro del clan familiar, y ahí entra ya luego estas etiquetas de sentirme la oveja negra, y es porque vengo con algo diferente y lo diferente nutre. Fíjense, si en la naturaleza todo fuese igual, no hubiera biodiversidad, no podría haber todo un ciclo y un movimiento de vida entre todas las especies, los elementos y todo lo que eso involucra también con los elementales. Entonces lo mismo somos nosotros, somos un universo interno a descubrir, solo que ese descubrir no lo hacemos porque estamos abducidos por toda la programación que desde niños nos inculcaron y de algún modo también nos obligaron a integrar. Llámese la parte médica de los hospitales, de la educación, de la parte de la política, territorios, culturales, etc. Si empezamos a cuestionar todo lo que hemos integrado, ese sería un punto clave, nos vamos a dar cuenta que un
70% de la información que tomamos como verdad es la que nos limita y nos condiciona al despertar de nuestra conciencia, a nuestra expansión y a nuestro bienestar en todos los sentidos. Y acá viene un punto importante. No basta con darse cuenta de una creencia limitante, porque el inconsciente sigue operando en piloto automático. La transformación real requiere acción simbólica, repetición y anclaje emocional. ¿Cómo se realiza? Por ejemplo, alguien se identifica que le teme al éxito porque en su infancia le enseñaron que los ricos son egoístas o que el dinero causa dolor. Por ejemplo, si tus padres se peleaban por el dinero, aunque racionalmente uno requiere prosperar, sigue rechazando oportunidades de forma inconsciente, sin darse cuenta. Tal vez te das cuenta después, cuando ya pasó la ventana de oportunidad. Entonces, acá están las posibles soluciones. Los actos de psicomagia para romper patrones. O sea, ¿me puedo dar cuenta de algo que me está ocurriendo? Sí, pero va a seguir estando ahí si yo no lo trabajo. Es como ver que dentro de mi huerta o del el jardín que tengo empiezan a crecer yuyos o plantas que van a perjudicar a las que dan frutos y, y si no las voy y las saco, van a terminar perjudicando y después el jardín va a ser eh, inocuo o no va a tener el propósito del cual por qué sembré esas semillas dentro del jardín. Entonces, los actos de psicomagia son el lenguaje que le dan al inconsciente lo que tiene que desactivar o reprogramar. O en realidad a desprogramar y luego reprogramar. Muchos quieren reprogramar sin antes haber desprogramado. Y ahí hay un error porque los programas que cada uno tiene vienen desde hace mucho tiempo, incluso desde otras partes de nuestra familia, que se vienen heredando y pasando unos a otros. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, integrar el éxito, cuando toda una rama de nuestros familiares no lo fueron porque le temían al éxito y se encargaron muy bien de que los que vinieran le tuvieran miedo al éxito también, a través de lo que decían, a través de sus prejuicios, a través de su comportamiento, etcétera. Entonces, la persona que tiene esa herencia quiere crear o sembrar una semillita cuando la penca de cactus está de 2 metros de altura, la semilla no va a poder crecer porque la otra se la va a comer viva. Entonces hay que ir desprogramando y luego reprogramando. Eso es una parte importante. Luego el reemplazo de creencias con la visualización y acción concreta. Un trabajo emocional y corporal para integrar el cambio. Estos son 3 puntos importantes para trabajar en nosotros mismos para ir cambiando las creencias internas limitantes por creencias útiles. ¿Sirve la repetición mental de frases? Solas no. Tienen que ir acompañados de estos tres procesos. Desprogramación, reprogramación. Mental, a través del cuerpo físico, a través de lo verbal. Y hay un punto importante con el tema de la escritura que ya lo voy a decir. Entonces, la primera trampa de este auto boicot inconsciente que tenemos tiene que ver con que el darnos cuenta no es solamente lo necesario para poder hacer un cambio. Porque, por ejemplo, en las relaciones también sucede mucho. Sí, me doy cuenta que me maltrata. Termino con esa relación y vuelve otra persona nueva con la misma acción a que yo siento que hace hacia mí mismo o hacia mí misma. Y tiene que ver con mi programa interno. Atraemos por vibración lo afín. Causa y efecto. La segunda trampa invisible que nos mantiene estancados en los programas que creemos que ya los hemos trascendido
es desprogramar sin reprogramar, que eso ya lo había dicho. No trabajar a nivel emocional y corporal sin la reprogramación o la desprogramación. No la siento como el inconsciente, no la siente como real, no lo va a tomar y va a seguir esa creencia ahí. ¿Cómo decirle al inconsciente de forma simbólica que me estoy liberando de un peso con una piedra? Eso es lo que representa un peso. ¿Y cómo lo puedo incorporar a nivel, sentirlo a nivel físico y a nivel emocional? Carga esa piedra por un tiempo y a medida que vayas reconociendo cuál es el peso familiar, cultural, interior que tienes de historia de vida, le vas colocando papelitos. Por ejemplo, el bullying de la escuela, no haber sido reconocido por mamá y papá, mm, haber tenido violencia en mi infancia o adolescencia, y bueno, todos los etcétera que puedes llegar a encontrar dentro de tu historia de vida, y hay que tomarse el tiempo y la dedicación. Esto no es que voy y hago un mamarracho y lo suelto y lo libero creyendo que va a funcionar. Esto es tan, con tanta dedicación como preparar una comida para que quede bien. Esa comida, ese alimento, se lo vamos a dar al inconsciente a través del subconsciente. Ahora voy a explicar de qué trata y cómo va todo y en qué orden va todo este tema. Entonces, eso es la forma del lenguaje. Por eso los rituales que están en cada uno de nosotros, cuando nos vamos a lavar los dientes, cuando nos bañamos, cuando nos levantamos. Hoy hablaba con una persona lo importante de los primeros pensamientos. Que los pensamientos no me abduzcan, sino que yo pueda ser el que pueda encauzar mis pensamientos para programar mi día. Si los pensamientos negativos me toman, el día va a ser de esa manera, negativo. Después lo que me ocurra tiene que ver con esos primeros pensamientos. Entonces cuando uno se despierta, tiene que tomar las riendas y empezar a decir, hoy me va a ir fantástico, hoy me van a aparecer situaciones maravillosas. Van a llegar a mí ideas fantásticas relacionadas con mi propósito de vida. Y todo lo que ustedes quieran decirse a ustedes mismos en ese despertar. Me amo, me apruebo, me acepto tal como soy. ¿Por qué en el despertar? Porque es el momento que nuestro cerebro está saliendo de un estado de frecuencia de programación. Por eso generalmente los audios o las autosugestiones se realizan cuando uno se va a dormir, cuando está meditando, cuando se está despertando, también cuando uno tiene sexo, puede reprogramarse porque también en el proceso sexual el cerebro está receptivo para programarse. Y ahí está también con qué nos estimulamos mm, durante el proceso sexual. Y acá me estoy enfocando a la pornografía. Cuando nosotros estamos conectados desde un estímulo sexual con esa infografía, nos estamos reprogramando con esa calidad de energía. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones trabajan en conjunto, integradas, y si las nos exponemos en los momentos que estamos receptivos a programarnos, no vamos a salir a una programación más elevada o más armónica, porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos conectados con un montón de cosas externas que nos están reprogramando. Eso lo hablaba también con mi madre. Vos podés querer cambiar, tener paz en tu vida, te levantás en la mañana y decís voy a tener paz, pero después vas y pones el noticiero que hay un montón de información negativa, que está hecho a propósito eso también. Los temas musicales que escuchamos, qué contenido y vibración tienen. No todo lo que brilla es oro. Hay, por ejemplo, temas musicales de relajación,
pero pueden estar adulterados también para manipular. En otro momento donde uno es vulnerable a la reprogramación es cuando estamos comiendo. Porque cuando uno come, el cuerpo se relaja, interpreta de que todo está bien y en esa relajación baja las barreras y está receptivo a lo que comemos. ¿Y qué pasa generalmente cuando estamos comiendo? O estamos con el celular, o estamos con la noticia, con el televisor, viendo una serie de terror, de tiroteos. Entonces, no pretendan tener una vida armónica cuando tienen un consumo externo de gran toxicidad, donde ustedes tienen que también tomar acción consciente, acá entra la parte consciente, de decidir que sí y que no quieren que entre adentro de su inconsciente. Porque el subconsciente se tiene este off-on, esta entrada y salida, porque es un puente. El puente, vamos a darnos a, a imaginar que este puente se contrae y desconecta el consciente con el inconsciente y luego se los conecta. La forma de conexión tiene que ver con estos estados cerebrales. He creado un documento por si les interesa ver el resumen escrito de todos estos detalles que voy dando. Comentan gratitud y se los envío por Messenger o si me envían un mensaje por WhatsApp, se los paso por WhatsApp también. Bueno, entonces continúo con el tema de las frecuencias del cerebro que tienen, por ejemplo, beta de 14 a 30 Hz, todas tienen una frecuencia diferente y tiene que ver el beta con estados de alerta, pensamiento lógico y actividad diaria. Ideal para las tomas de decisiones, pero no es óptimo para reprogramar. El alfa es una relajación ligera, un estado receptivo, momentos ideales para autosugestiones y visualizaciones creativas. El teta es un estado de meditación profunda y ahí ya empieza el acceso al subconsciente. Acá es donde la reprogramación es más efectiva. Y acá los invito a las meditaciones en vivo de La Paz, que realizo los días miércoles a las 15 horas de Argentina, donde también aprovecho ese espacio, más allá de recibir la energía de paz con la llave Mariana, a la desprogramación de creencias y reprogramación de creencias. Porque ahí entran en un estado teta. Si se duermen, mucho mejor. Siempre digo eso, si se duermen, genial. Solamente recuerden de desactivarse al despertar. Luego está el estado delta, que es un sueño profundo y de regeneración, procesos de curación y aprendizaje profundo que ocurren aquí. Este también es un estado que a veces cuando entramos en esos sueños profundos y místicos o que se nos aparecen también representaciones simbólicas que nos permiten descomprimir y liberarnos emocionalmente o incluso hasta de bloqueos emocionales o de traumas emocionales, que acá a veces se nos complica. Porque acá tenemos que usar el cuerpo, la emoción, la escritura, la palabra, los pensamientos. Y en el cuerpo astral es mucho más rápido. El que logra utilizar el astral como un medio de sanación va como, no voy a decir esa palabra, ¿no? Pero va rápido, como burbuja en el agua, subiendo rápidamente. El que conoce el dicho se habrá dado cuenta. Bueno, esos son los estados que vamos teniendo. Y por ejemplo, el estado de relajación ligera, estamos en el alfa. Y en meditación podemos estar también intermedio entre alfa y teta. Cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales, sean individuales o con otra persona, no voy a ir más allá. Cuando nos vamos a ir a dormir o cuando vamos a... Por eso también es importante soltar el celular y lo recomiendan una hora antes de irse a dormir. Porque estamos estimulando al cerebro
o incitando, sobreestimulando en realidad, a, a estar en una actividad que desarmoniza nuestros, nuestros procesos de sueños y de reparación, porque el sueño es para reparar todo lo que es el sistema neurovegetativo, etcétera. ¿Cuándo aplicar las autosugestiones y reprogramación? Bueno, como venía diciendo, justo antes de irse a dormir, cuando estamos en teta y delta, al despertar, cuando aún estamos en alfa, durante la meditación, eso es lo que explicaba en la meditación de la paz. Y Bruce Lipton dice, tu mente es como un campo fértil. Lo que plantes en estado alfa y teta florecerá en tu realidad. Acá el punto clave, y lo subrayo, y átense en una piola al dedo, para que lo recuerden, es las decisiones que yo tomo diariamente. ¿Qué decisión tomo para ir a comer? ¿Qué decisiones estoy tomando para mi bienestar cuando me voy a dormir o cuando me estoy levantando? Es utilizar mi conciencia para ir tomando decisiones y ayudarme en el proceso. Por eso hablamos del auto boicot, porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Todo esto que estoy hablando cae en bolsillo roto si no lo llevas a la práctica. Continuamos con las trampas invisibles. Habíamos dicho los errores comunes: desprogramar sin reprogramar, no trabajar a nivel emocional y corporal, subestimar lealtades familiares y colectivas, miedo inconsciente a traicionar la historia del clan. Esto es también una energía muy fuerte dentro de nosotros, porque si uno va en contra de la corriente, simbólicamente, ¿no? Por ejemplo, están quemando los bosques en la Patagonia, y uno entra en un estado de alerta, porque todos comienzan a estar en un estado de alerta. Pero en definitiva, hay un estado de alerta sin acción. Entonces yo, para estar alineado a esa conducta de estar integrado en la forma de pertenencia, en el lugar donde vivo, en la sociedad que estoy conectado, entro en la misma dinámica de problemática, queja, sin hacer una acción de solución. Entonces la queja trae más queja, y el miedo atrae más miedo, y las cosas que nos van sucediendo tienen que ver con una causa y consecuencia de nuestra programación interior, porque lo individual se traslada a lo colectivo y lo colectivo influye en lo individual. Es como un ida y vuelta. Entonces, cuando uno comienza a ser soberano internamente de sí mismo, va a generar un ancla bastante interesante de movimiento armónico, en donde ese ancla va a influir sobre el colectivo también. Después el colectivo verá que va a ser individualmente con su cambio interno y el aprendizaje a través de la situación. Luego está la resistencia del ego. El inconsciente sabotea si percibe el cambio como una amenaza a la identidad. Intentar cambiar demasiado rápido, saturar el inconsciente con demasiadas modificaciones al mismo tiempo que bloquea el proceso. La solución ante estas situaciones es aplicar rituales de liberación del clan, anclar nuevas creencias con repetición y refuerzo armónico y positivo, trabajar una creencia a la vez para garantizar su integración. Cuando hablamos de subestimar las lealtades familiares, por ejemplo, tal persona quiere emprender su propio negocio, pero cada vez que avanza en su proyecto surgen obstáculos inesperados o pierde la motivación. En su familia todos han trabajado en empleos estables y han criticado a quienes se arriesgan demasiado. Inconscientemente, esta persona teme que si tiene el éxito dejará de pertenecer a su clan, lo que generará autosabotaje.
Y eso también entra en las enfermedades. A veces el mismo miedo inconsciente crea una enfermedad para sabotear ese emprendimiento, ese viaje, lo que sea que me mantenga al lado del clan familiar que está sosteniendo también como clan una carencia o programas de carencias o de limitaciones. La solución es hacer un ritual o varios de liberación del clan, honrando, siempre hay que honrar la historia de la familia, pero eligiendo un camino propio sin culpa. Un ritual que me parece muy bueno es empezar por mamá y luego por papá, trabajar de forma individual con ellos. Luego lo podemos hacer con una foto propia de nosotros mismos, porque vamos a liberarnos del juicio. Entonces, en una foto de mamá, honrando, abriendo el campo sistémico, pidiendo permiso a los ancestros, haciendo ese ritual, esa activación de apertura, comenzamos a poner todos los juicios que tenemos pegados en la foto de mamá y, y vamos colocando papelitos de los juicios que tenemos. Mamá es egoísta, mamá no toma decisiones propias, mamá es controladora, mamá es perfeccionista, etcétera, 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 etcétera. La foto va a quedar tapada, porque justamente son los juicios hacia nuestros padres lo que nos impiden verlos tal como son, seres humanos, como nosotros, como cualquier otra persona. Pero el inconsciente está entendiendo de que no estamos viendo realmente a nuestros padres, sino que los vemos a través de nuestros juicios, colocando esos papelitos pegados en la foto. Y luego hay que hacer una liberación relacionada con ir a enterrar esos papelitos que uno está como... Le dice al inconsciente... ¿Qué le decimos al inconsciente cuando enterramos algo que murió? Y si lo quemamos, es que ya no lo queremos dentro de mi vida y esa ceniza lo enterramos, ya listo, ceniza a la tierra, ya murió. Cuando queremos que algo sí crezca y tenga vida, por ejemplo, si yo quiero un proyecto que vaya creciendo, hago un ritual relacionado con ese proyecto, lo entierro y le pongo una planta como símbolo de vida. Y en enterrarle le puedo poner miel para que ese proyecto sea dulce o el inconsciente lo va a interpretar que va a estar bueno, va a ser gozoso, va a ser placentero. Le puedo poner objetos que vayan alineados hacia la vida y hacia el crecimiento de ese proyecto. Lo mismo con la imagen de papá y lo mismo con nuestros juicios. Tomamos una foto de nosotros mismos y vamos poniendo todos nuestros juicios de nosotros mismos. Eso puede ser un poco más difícil porque reflexionar sobre los juicios de los demás es más fácil que mirarse a uno mismo. Aunque si tomamos al espejo como un entrenamiento de ver dónde lo tengo yo también, es lo que me molesta de la otra persona, dónde está camuflado dentro mío, o el inconsciente me lo hace invisible para que yo lo pueda ver. Y volviendo a repetir, no lo dije en este audio, lo dije en otro de la llave mariana con la felicidad, esto se requiere de valentía. ¿Por qué? Porque van a tocar o tocamos puntos de dolor emocional, traumas emocionales. Acá estamos hablando incluso de abusos sexuales, de secuestros, de un cúmulo de información que está ahí oculto. Hubo un momento en mi vida que fui secuestrado por policías, me usaron como chivo expiatorio para cobrar un seguro en esa farmacia que yo trabajaba como cadete. Creo que dije mi edad, a esos 15, 16 años. Y era el blanco perfecto porque en ese momento yo me había ido a la casa de mi madre, mis padres estaban separados, y eso es lo que va sucediendo también cuando
los niños y adolescentes viven una situación eh, que es por añadidura de los padres, o es inherente al proceso de los padres, que también son personas que están con sus propias cargas y sus propios programas que también van a repercutir en la familia, en este caso en los hijos. Bueno, conclusión, eso lo tuve que trabajar con un acto simbólico y poder soltar y liberar. ¿Cómo sabemos que eso se soltó y se liberó? Cuando lo hablamos o yo lo recuerdo y no me duele, sino lo tomo como una experiencia. También hablaba de que cuando uno tiene una herida, la toca y duele. Cuando cicatriza, no quiere decir que nunca fui herido. Está el recuerdo, está la experiencia, pero ya no me duele. Entonces yo puedo tomar decisiones desde un lugar más empoderado y no a través del miedo. Entonces cuando ustedes comiencen a hacer un trabajo hacia adentro o ir hacia adentro, van a poder ir descubriéndose, reconociéndose y autoliberándose de aquellas heridas que por miedo de no tocarlas van a seguir influyendo en ustedes. Entonces, ahí entra la valentía, que a lo último yo la sentía la palabra como muy trillada, pero digo, sí, es verdad, uno tiene que ser valiente, porque es ir a revivir un trauma, no a retraumatizarlo, sino a revivirlo para transmutarlo, para abrazar ese dolor a ese niño, a ese adolescente que vivió esa situación, tomarlos en los brazos del adulto que somos hoy y desde la decisión del adulto tomar decisiones de adultos y no desde el niño herido o del adolescente herido que va a tomar decisión a través del miedo, del dolor, etcétera, frustración, no merecimiento, rechazo. Ese sería el cambio que tenemos cuando vamos a tocar. Por ejemplo, esto es lo que a mí me sucedió. Tuve mucha ira, mucha bronca, proyectaba toda esa ira hacia mi madre, hacia mi padre, eh, hacia el sistema, ni hablar hacia al sistema de policías, una desconfianza al sistema de seguridad total, porque sé de lo que son capaces, y un montón de cosas más que obviamente el ego me llevaba de ese estado de supervivencia a tener un comportamiento de, de rebeldía, de miedo y de lucha hacia el exterior, con lo que tenía que ver con la autoridad. Cuando comienzo a trabajarlo y a sanarlo, empiezo a soltar toda esa energía de dolor, de odio proyectado hacia afuera y empiezo a profundizar dentro mío. Y cuando uno comienza ese camino interno, empiezan a aparecer las herramientas, las personas, la información apropiada, porque la energía ya reconoció que cambiaste un patrón, cambiaste el patrón de estar proyectado y abducido por lo externo y comenzaste a entrar a tu mundo, tu universo interno y a descubrir la herida, pero también tu poder. Porque por cada herida que vas sanando, vas recuperando tu poder. Y ese poder va a ir creciendo, y va a ir creciendo, y va a ir creciendo, y cada vez se te va a ir siendo más fácil. Al principio puede costar, vas a estar más perdido en ese laberinto interno que vos mismo has formado, y que tenés que reconocer y transitar para derribar los muros de ese laberinto, hasta ir encontrando tu centro, tu esencia, tu verdadera esencia, la que no se esconde, la que sale al mundo sonriendo, la que es alegre, la que conlleva la paz y la armonía dentro, esa esencia que vino a
honrar a la vida y no esconderse de la vida, a jugar dentro de este proceso, pero de forma responsable, y a cuidar también a la vida, tanto interna como externa. Entonces, bueno, la solución tiene que ver con cartas de liberación, actos de psicomagia. También la meditación de la llave Mariana es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a ir sanando y trabajando internamente en conjunto con otras herramientas. ¿Cuándo sucede la resistencia del ego? Por ejemplo, tal persona lleva años en un trabajo que no lo hace feliz, pero cada vez que intenta cambiar de rumbo siente un miedo inexplicable y ese miedo se puede transformar en pánico, en ansiedad, estrés, y encuentra excusas para quedarse donde está. Esto lo hablamos tema laboral, pero puede ser en el lugar donde vivo y un largo etcétera. Su identidad está ligada a su rol profesional y aunque racionalmente quiera un cambio, su ego lo percibe como una muerte y lo bloquea con miedo o inseguridad. Solución: aplicar actos de psicomagias que refuercen su nueva identidad, como escribir una carta simbólica despidiéndose de su antiguo yo y quemarla como representación del cierre de ciclo. Siempre los actos de psicomagia tienen que tocar la emoción. Si yo escribo la carta y no siento nada, no estoy reprogramando o desprogramando. Tengo que tocar la emoción. La carta la pueden hacer, tiene que ser impactante. Tan impactante que incluso dé hasta miedo hacerlo. Por ejemplo, enterrarla en un lugar que nunca más vaya a ir. Porque si estoy hablando, ¿dónde llevan a los muertos? Al cementerio. Entonces algo que está muerto lo tengo que llevar a un lugar así. ¿No lo quieren llevar a un cementerio? Bueno, llevan a un lugar que nunca más vayan a ir. Y lo entierran ahí. Y se aseguran de que nunca más vayan a pasar por ese lugar. A la Conchinchina. Algún lugar inhóspito donde ustedes se tengan que tomar el trabajo de ir, en lo que sea, hasta ese lugar, y saben que no van a volver. Esa sería una forma. Recuerdo también, yo tengo dos etapas de vida. Una vida de programación y de estar dormido, siguiendo los patrones y lealtades de familiares, en donde a mis 18 años voy al ejército a estudiar la carrera por mandato familiar. Y porque en el lugar donde estaba no iba a poder salir adelante, etcétera. Entonces estuve aproximadamente 11 años en el ejército, soportando muchas cosas, no, obviamente desconectado con mis dones y talentos, siguiendo un patrón de conducta establecida, con beneficios sí, obra social, sueldo, una determinada seguridad, un trabajo entre comillas estables, pero ¿a costa de qué? De enfermarme. Llegó un momento que me empecé a enfermar, llegó un momento que el tener que levantarme para ir a izar la bandera y hacer todo el ritual militar del día a día, me estaba secando en vida. Entonces, con mucho miedo y estando solo haciendo toda esa revolución interna, entre una lucha de vida y muerte, porque yo no quería seguir estando ahí, comencé a dar el paso de pedir la baja, el cómo te miran. Hay algunos que te miran como un héroe por todo lo que estás haciendo, y otros te miran como que estás desertando, como que estás haciendo algo negativo. Y soportar muchas burlas y muchas cosas de por medio también. Yo voy a haber tenido en ese momento 27 años. Y, y bueno, con todo ese miedo de decir, ¿qué voy a hacer? Digo, más sí, cuando uno toca a fondo, ya le importa poco y nada de lo que vaya a ocurrir. Eso es lo bueno de tocar fondo. Porque uno tiene más fuerza para impulsarse. En cambio, cuando uno está a medias, cuando uno, por ejemplo, se zambulló
y se zambulló profundo, pero no tocó fondo, cuesta salir a la superficie. Pero cuando uno se tiró al agua profundamente, eso es la profundidad de nuestro interior, y toca el fondo, tenés la fuerza para empujarte y salir rápidamente. No tenía coach, no tenía libros de autoayuda, ni todo lo que, ni inteligencia artificial en ese momento. Estamos hablando del 2005, 2006. Y si no me equivoco, con la fecha siempre estoy ahí haciendo agua. Pero bueno, por ahí era. Entonces, mi ego tuvo también un proceso de lealtad a quererme mantener y en realidad lo hacía. Pero cuando el cuerpo se empezó a enfermar, yo me empecé a preguntar, ¿hacia dónde voy con mis 26, 27 años? Hacia una enfermedad segura. Ya no podía ni respirar a veces de la acidez que me daba en las noches. Y eso tenía que ver con no querer ir a hacer las cosas cotidianas que se hacían en el lugar. Obviamente eso tiene que ver con los dones y talentos. Hay gente que le encanta estar en el área militar o en lo que sea y lo ama y es de vocación. Pero cuando uno lo hace porque te dijeron que en el lugar donde vas a estar no vas a ser nadie y prácticamente tu madre o tu padre te está haciendo todos los papeles para sacar, para que te vayas, incluso sentir que te están sacando de encima porque le eres una molestia, una carga, obviamente que uno va como por obediencia. Y luego te adaptás y te acostumbrás. ¿Y cuánto de cada uno de ustedes está en esa situación? Acostumbrados y autoadaptados a una forma de vida que te va tarde o temprano te pasa factura y que muchos llegan a los 40, 50 años con cáncer, con enfermedades autoinmune, con el cuerpo hecho de goma o ya no es tan funcional, incluso perdiendo partes del cuerpo, etcétera. O adicciones para tapar todo ese dolor y esa vida que no me gusta. Entonces, bueno, un largo etcétera. Eso es lo que hace el ego cuando genera resistencia. Mantenerte en un lugar tóxico que a la larga te va a enfermar. Solución, ya lo había dicho con el tema de los actos de psicomagia. El falso positivismo es pensar que me va a ir bien. Resulta que voy y no me va como pensé, porque no se basa solamente de pensar. El inconsciente no entiende de palabras, sino de símbolos, experiencias y emociones. Cuando te impacta a nivel emocional, ahí está habiendo una programación. Así como el miedo te mantiene en un estado de alerta, en un estado de supervivencia, de huir, correr, pelear o esconderte, así también cuando impactas de forma positiva la emoción, te va a sacar de esa área de supervivencia a un área eh, de creatividad. Porque acá ya viene el sistema simpático, que es el sistema de alerta, y el sistema parasimpático. Que en el curso de inteligencia artificial para terapeutas, hay una persona que ha tomado el curso y dentro de la dinámica que estaba aprendiendo, me di cuenta que iba acelerado y quería hacer todo en ese día. Entonces, porque esto no es solamente, yo no enseño solamente la parte de cómo usar la inteligencia artificial, sino qué es lo que te ocurre también al utilizarla y cómo te comportás en tu desarrollo para salir adelante, a salir a la vida con lo que te gusta hacer. Y sentís que hay bloqueos y que no podés alcanzar el propósito. Entonces le explicaba de esto, estás en un estado de alerta realizando una actividad que es creativa, no hay compatibilidad, tenés que estar internamente relajado, tranquilo, para poder conectar con la creatividad.
No podés venir de un trabajo estresado a querer tomar Canva y sacar un diseño fabuloso porque estás estresado, ansioso, y si lo haces desde un lugar de querer dinero o querer o de andar corriendo detrás del dinero o querer estar en una posición estratégica dentro de las redes sociales, no va por ahí el cómo hacerlo, sino el desde dónde. Eso es importante. Cuando se dio cuenta de si tenés razón, claves, hacete una pequeña meditación antes de tocar Canva o cualquier cosa que tengas que ser creativo. Hacer respiraciones profundas. La, Poner la cara en agua helada con hielo también activa el sistema parasimpático y baja el estrés. Y en momentos que tengas alta carga energética y que la energía no te la haya sacado otro trabajo. Porque si no vas a llegar con poca carga energética y vas a estar pensando en irte a dormir en vez de estar realizando algo creativo. Entonces, los actos de psicomagia tienen que tocar la emoción. Si la reprogramación no incluye un impacto simbólico, el viejo programa se lo va a comer vivo. Ejemplo, decir merezco el éxito no cambia nada si en el fondo tu inconsciente cree que el éxito es peligroso. ¿Por qué? Porque alguien dentro de tu familia se fue de viaje buscando el éxito y nunca más volvió. Entonces el inconsciente toma que el éxito es peligroso para lo que viene. Y esto lo voy a repetir porque hay un experimento de la ratita y la flor de cerezo, que esto también es válido porque la biología aplica en toda la vida biológica del mundo. Cuando la ratita era expuesta a choques eléctricos y había una flor de cerezo, en la siguiente generación, cuando le ponían solamente la flor de cerezo, la rata entraba en estrés. En la tercera generación, creaba enfermedades cuando la flor de cerezo estaba por mucho tiempo cerca. Y en la cuarta generación, la resolución que toma la biología de esa generación de ratitas es nacer sin olfato. Cambiemos la flor de cerezo por el dinero, por el auto, por los viajes, por el emprendimiento deseado, por el arte, etc. Lo mismo sucede con nosotros. Si en nuestros ancestros le tuvieron miedo al éxito, yo voy a estar luchando con esa lealtad inconscientemente, frustrándome cuando quiero hacer algo y se me cae, que tiene que ver con la energía masculina también. Cuando uno crea algo y no se sostiene a través del tiempo, es porque hay un conflicto con la energía masculina. Cuando el tema es creatividad, cuando no ingresa la parte... No, el ingreso económico tiene que ver con el masculino. Cuando se me va rápidamente el dinero, ahí también tiene que ver con el femenino. También entran estas energías dentro de nosotros, no solamente lo ancestral. Fíjense todas el sistema matriz que tenemos interno, que hay que reconocerlo e integrarlo para poderlo trabajar. Para eso también estamos los coaches, los terapeutas, que tienen estos conocimientos para guiarte y darte tips. Pero va a llegar un momento en que todos vamos a ser conscientes de que tenemos un subconsciente como un puente y un inconsciente que es el depósito de toda la información que tenemos y que está influyendo en nuestra área consciente. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer un acto de psicomagia dándote validez a vos mismo? Un acto de psicomagia de divorciarte simbólicamente del sistema.
El objetivo es liberarte de contratos invisibles con la escasez, el sacrificio y la dependencia de papá o mamá Estado. Eh, y acá entran los actos de escribir el contrato, etcétera. Esto yo lo tengo en un documento aparte. Si lo desean, también pueden recibir ese documento con varios actos de psicomagias muy potentes y lo charlamos por privado con los valores. Luego está el casamiento con uno mismo, porque desde chiquitos nos casaron con el sistema de salud, nos casaron con el sistema educacional, nos casaron con el sistema de gobierno, cultural, etcétera. Y todos esos sistemas están afectando a nuestra evolución y expansión. Luego también está el diploma de activación de lo que yo realizo. Justamente esta persona que en un momento comenté que había sido desvalorizado su trabajo, donde decía, pero vos no tenés el diploma para realizar eso. Entonces, ahí es cuando esta persona comienza a querer sostener y explicarle, y yo le dije, no tenés que explicarle nada a nadie, sos vos la que tenés que creerlo. Y hicimos un acto de psicomagia de un diploma, que hay un proceso para hacerlo. Y acá hay una parte importante, con un tip científico sobre la escritura y el cerebro. ¿Sabías que escribir activa simultáneamente tres áreas del cerebro que son claves? El lóbulo temporal procesa el lenguaje y la lectura. Por eso es importante escribir las cartas de psicomagia. Y complementar la emoción. Ahora les digo cómo. El lóbulo frontal coordina el movimiento de la mano al escribir. Y el lóbulo parietal y bulbo raquídeo se encargan del pensamiento y la integración de la información. Esto es sumamente importante porque el acto de escribir coordina de manera literal estos tres centros neurales. Y hablando de números, también entra el número 3, ayudando a organizar pensamientos, equilibrar emociones y reducir el estrés y la ansiedad. Estos estudios científicos, que ahora voy a colocar un video donde lo hable una persona muy claramente, en neurociencia se ha demostrado que plasmar ideas en papel permite procesarlas mejor, generar claridad mental y consolidar aprendizaje de forma más efectiva que solo pensarlas o decirlas en voz alta. No sé si habrán hecho alguna vez la prueba de cuando han tenido mucha bronca o ira o estaban pasando por un proceso de dolor, de separación, de escribirlo. Escribir un poema, transformar ese dolor en un poema, en un escrito de aprendizaje. Eso yo lo hice muy, muy seguido en diferentes etapas de mi vida. Y era un antes y un después. Era increíble cómo cuando terminaba de largar una publicación autorreferencial, que yo siempre hablaba en tercera persona, pero tenía que ver con mi vida personal, de repente dejaba de sentir la bronca, el odio, la inseguridad o lo que sea, y me sentía bien. Y luego ahora lo entendí, cuando comencé a interpretar con el enfoque neurocientífico de cómo el cuerpo va trabajando y operando a través de las diferentes acciones, que lo mismo sucede con los actos de psicomagia. Antes lo veíamos como brujería, ahora hasta prueba científica está teniendo todo este tema. La parte también de las terapias alternativas, que no son alternativas, son primarias, porque están trabajando de una forma integral, así como la escritura trabaja en un proceso tripartito unificado. El área emocional, física, mental y espiritual también tienen que ser integral. No se van a sanar con una pastilla o con un diagnóstico convencional. Tiene que ser abordado, incluso hay muchos médicos que ya están trabajando y abordando todas nuestras áreas
y con el orden que tiene que ser, desde lo energético a lo físico. Está demostrado científicamente que escribir sana desde el punto de vista físico y emocional. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál sería la explicación psicológica de la cual uno sana? A mí me pasó en mi vida, situaciones de mi vida, yo las escribí, me ayudó, me sanó, me hizo salir de ese lugar donde yo estaba. Lo que permite la escritura es la liberación. La escritura trabaja con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y esa situación hace en la parte cognitiva y la parte afectiva que la persona vuelque en la escritura ese dolor que no lo puede verbalizar solamente en forma oral. Además, la escritura trabaja en un sistema mucho más lento, no es lo mismo hablar que escribir. La escritura es organización mental. Ok, y a través de esa organización mental vas sanando. Va sanando. La buena noticia es que tenemos herramientas potentes ya en estos tiempos y muy accesibles. Antes eran un poco difícil, no se comprendían y, y han habido muchas personas que han sido o han estado al servicio de esta tarea de estudio y profundización del inconsciente, del subconsciente, cómo se trabaja. A mí me gusta Carl Jung, cómo lo explica y que va al hueso del proceso de profundizar en nosotros mismos. Y antes que me olvide la frase, tengan en cuenta esto. Cuando algo se rompe de afuera hacia adentro, la vida termina. Cuando algo se rompe de adentro hacia afuera, la vida comienza. Esto tiene que ver con la trascendencia de estos programas, ¿no? De romper estos programas internos o desprogramarlos. Los niveles de la mente y cómo controlan tu realidad. La jerarquía es el inconsciente, creador oculto de tu destino. Subconsciente, ejecuta hábitos y patrones aprendidos. Consciente, cree que tiene el control, pero sigue órdenes profundas. Supraconsciente, ahí ya estamos hablando del yo superior o el yo original, que está muy conectado con nuestra intuición. Incluso hay como una información que cuando hablamos de lógica o intuición, hay una disparidad enorme en función a la información que cada una contiene. Dice Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Acá entra también, por ejemplo, el proceso del inconsciente que maneja en bits por segundo, son 11 millones a comparación del consciente que solamente maneja un alrededor de 40 a 50 bits por segundo de información. ¿Qué quiere decir esto? El inconsciente capta una cantidad masiva de información sin que nos demos cuenta. Por eso también cuando uno reacomoda en el entorno figuras simbólicas, mira tu casa o en donde más tiempo estás y observa qué es lo que más se caracteriza de colores. Los colores son simbólicos, figuras simbólicas, arquetipos, estatuas, cuadros, etc. Por eso también colocar frases o imágenes que colaboren a la reprogramación es importante. Tengo una pregunta. Si tu problema está con el dinero, ¿tenés alguna imagen de dinero que lo puedas ver constantemente? ¿O está guardadito en un rincón al fondo, como hacían antes que escondían el dinero debajo del colchón? Y no lo estás viendo. Clave, ¿no? Si querés que esos 11 millones de bits por segundo registren al dinero como parte de tu vida, ponelo en algún lugar visible. Y así con lo que vos querés. La casa de tus sueños, ponela en tu casa. Hay un ejercicio también que es formar un cuadro, un collage. Tiene un nombre, ¿no? En este momento si lo tienen, seguramente me lo van a colocar en el post. Donde uno va armando un cuadro a través de recortes de imágenes con lo que uno quiere en la vida. Entonces, bueno, si querés la pareja,
Tenés que ir a una revista, conseguir una pareja ideal, o una imagen, de atardecer, etcétera, y lo pegás ahí. Y el inconsciente lo registra y luego te lo va mostrando en la mente consciente. Otro ejemplo es cuando me compré la remera única y cuando me la pongo y salgo con esa remera, me doy cuenta que otras personas también tienen la misma remera. Es porque me hice consciente de lo que a nivel subconsciente existía, estaba dentro de mi percepción, de mi campo de percepción, pero no lo veía porque no lo había hecho consciente. ¿Cuántos programas inconscientes tenemos dando vueltas que nos ciegan a poder ver otras realidades superiores porque tenemos esas creencias que nos vendan los ojos? También para reflexionar. Nuestra mente consciente solo filtra lo que considera relevante en ese momento. Incluso si nuestro inconsciente toma como un riesgo, por ejemplo, hay una opción de viajes que puedo acceder, pero si el ego lo toma como una lealtad de supervivencia, lo va a bloquear y no lo voy a ver. Y ahí está cuando dice, ¿cómo puede ser que pasé por al lado de esa oportunidad y no la vi? No la viste porque el ego no te la dejó ver, porque no has trabajado sobre esa programación inconsciente de poder ver nuevas oportunidades, nuevas soluciones. Entonces, la mayoría de nuestras decisiones, emociones y comportamientos son guiados por procesos inconscientes, aunque creamos que las tomamos de forma racional. Por eso, para cambiar creencias profundas, es clave trabajar con técnicas que accedan al inconsciente, como la repetición, la emoción y los símbolos dentro de ese trabajo interior. Y por último, aunque parezca un poco redundante, es importante también los puntos ciegos de los actos de psicomagia, los errores frecuentes. No integrar el acto en la vida diaria. Debe ir acompañado de acción concreta. Por ejemplo, un acto ritual que yo hago diariamente es honrar a la Madre Tierra y darle un agradecimiento cada tanto por la vida que me rodea, por el alimento que me llega diariamente, por el dinero, etc. Y transformar mis méritos en créditos. Otro punto ciego es no acceder a la carga emocional real. Si el acto no genera una respuesta profunda, el inconsciente no lo registra. Por ejemplo, liberar un dolor emocional hacia mi padre, a mi padre. Escribí la carta de perdón y la quemé, la liberé, pero no sentí nada. El sentido tiene que ver cuando conecto con mi emoción de dolor, incluso me va a llevar a una nostalgia, a un duelo profundo, a llorar. Esto lo pude, a veces en el entorno suceden cosas que me conmueve profundamente, pero no lo estoy identificando con qué parte interna lo estoy tocando. Por ejemplo, un animalito. Los animalitos son a veces un motivo muy profundo de conectar con mi niño interno. Si murió un animalito, si un animalito lo vi abandonado, si un animalito lo vi que le causaron dolor. Entonces es un momento oportuno para que simbólicamente tome a lo que le pasó al animalito como un ejercicio de constelación, porque me está movilizando, porque me está tocando la emoción. Inconsciente de lo que yo sentí en un momento de mi vida. Si no, no me moviliza. O si no, no veo al proceso como algo doloroso. ¿Me explico? Creer que un solo acto es suficiente. La repetición y el refuerzo son clave. Usar símbolos sin conexión personal. Cada persona responde
a símbolos diferentes. No cerrar el acto energéticamente. Sin un cierre adecuado, el proceso queda inconcluso. Soluciones: hacer un seguimiento y refuerzo constante, personalizar cada acto según la simbología interna de la persona. Hay personas que creen en la Virgen María, hay otros que creen en la Pachamama, hay otros que creen en la medicina convencional. Por ejemplo, puedo crear un acto simbólico como si yo me estuviera inyectando fuerza vital. Tomo una jeringa y la parte racional va a decir, es una jeringa que no tiene nada, pero incluso me la puedo tomar. Puedo llenarla de agua y escribirle a la jeringa vitalidad, amor propio, felicidad, y la ingiero. Y el inconsciente lo toma como que me estoy habilitando, o me estoy inyectando felicidad, etcétera, etcétera. Pruébenlo. No me escuchen, hagan y saquen sus conclusiones. Otra parte clave es reconocer nuestro ego para poder ver qué tan desarmonizado está, para poder ir armonizándolo y alineándolo al ser. Esto ya lo he hablado voy a dejar el link en este posteo también, complementario, donde hablo sobre el ego, su comportamiento, cómo identificarlo, que es fácil. Cuando el ego está desarmonizado, es violento, está en el modo supervivencia, es peleador, es criticón, etc. Cuando el ego está armonizado, es un ego que está alineado al ser, por lo tanto va a ser un ego que va a sanar, va a ser el medio de sanación, tanto de la persona que lo contiene, como se va a ir conectando con las demás personas también. Bueno, espero que les haya servido mucho. Comenten PDF o quiero el documento o subconsciente que me voy a dar cuenta para enviárselo por Messenger. El documento de lo que hemos estado charlando. Los otros actos de psicomagia ya pueden comunicarse a mi número de WhatsApp y ver cómo realizarlos y tenerme a mí como coach para ayudarles a la desprogramación de todas las creencias que ustedes quieran ver y las que puedo llegar a ver de ustedes que no se han dado cuenta. Un abrazo grande. Cierra los ojos, respira, suelta lo viejo, deja entrar la luz. Tú eres poder infinito. Yo soy poder infinito, yo soy poder, yo soy co-creación constante. Yo soy poder infinito, yo soy poder, yo soy co-creación constante.